una cuestión muy clara y muy concreta: asegurar la prestación de los servicios de tesorería e intervención, que no tiene mayor dificultad, pero en aquellos otros casos en los que estamos hablando de tratamiento de residuos o de prestación de servicios y demás, se nos está planteando muchas dudas, nos han planteado muchas dudas sobre, sobre todo quién ha de ejercerlo y sobre todo quién ha de financiar esta cuestión. En el caso como regla general, que luego podamos entrar en alguna consulta concreta, creo que el artículo 36 ha de establecer competencias propias, que ha de asumir la Diputación Provincial y, en principio, y lo digo en principio, debería financiar la propia Diputación Provincial, sin perjuicio de que en determinadas cuestiones que son competencias de coordinación puede establecerse mecanismos convencionales y conveniarse también la financiación con los distintos municipios o distintos entes locales que forman parte de su ámbito territorial. Pero en definitiva, el artículo 36, como digo, sin entrar al grado de detalle de cada uno de los apartados, lo que pretende es actualizar y establecer determinadas competencias sustantivas y materiales en las diputaciones provinciales. Y ahora sí, con esto acabamos con el sistema, digamos, con el régimen general de las competencias propias. Dejaré aparte, para el final, las tres competencias, digamos, madre, ¿no?, que reciben un tratamiento especial en la ley, como son los servicios sociales, la educación y la sanidad, por requerir un tratamiento diferenciado. Pero como ven, en esencia, la ley lo que pretende, venía diciendo desde el principio, es relacionar estas competencias, clarificar esa reordenación de competencias y atribuirles la financiación, pero basándose en el mismo esquema. Pasamos de las competencias propias a las competencias atribuidas por delegación, el artículo 7.2 y el artículo 27. Obviamente el artículo 27, aunque se ubica sistemáticamente dentro del título relativo al municipio, todos sabemos que así se ha venido aplicando desde el punto de vista, digamos, práctico, que la jurisprudencia se lo ha reconocido, que esa técnica de la delegación, aunque ubicada en el artículo 27, es aplicable a todas las entidades locales. Las entidades locales pueden hacer uso de la figura de la delegación. El artículo 27 viene también, a actualizar esa técnica de la delegación a las nuevas circunstancias que pretende apuntar la ley. Es decir, ¿qué es lo más importante? El artículo 27 en relación con el artículo 57 bis. Detectamos que, al igual que el otorgar por vía normativa o vía legislativa competencias a los municipios por parte de las otras administraciones sin financiación era una práctica bastante habitual, también a través de la técnica de la delegación se venía haciendo lo mismo. La delegación requiere la aceptación del delegado, ¿no? Pero claro, en este caso nos encontramos ante una situación financiera más bollante del mundo local, una coyuntura económica completamente distinta, donde, como decía anteriormente, las entidades locales se echan la carrera a efectuar determinadas competencias. Sin embargo, actualmente también pretendemos ajustar esa cuestión. Se mantiene la técnica de la delegación del artículo 27 y ahora bien se le introducen esos factores de corrección o de ajuste financiero, de manera que obviamente ha de establecer toda una serie de prescripciones de carácter financiero cuando se ha delegado la competencia. Y quizá lo más interesante es, digamos, el complemento de garantía financiera que establece el artículo 57 bis, es decir, el convenio en la figura de la delegación se instrumenta a través del convenio, a través de otra fórmula jurídica, ha de establecerse la cláusula de la garantía financiera, y si no se establece, y sobre todo si no se cumple, por detrás vendrá, digamos, el Estado ajustando ya a través de la participación de los intereses del Estado las figuras delegadas o las competencias delegadas y no financiadas. Artículo 27.3, pues el artículo 27.3 era un cajón desastre, esto sí lo recuerdo yo, de un carácter meramente iniciativo. Y era un cajón desastre en el que cada vez que venía algún, voy a ser un poco malvado en este sentido, pero algún colectivo que quería que en el artículo 25.2 se estableciese la competencia sobre la gestión turística, la competencia sobre la recaudación de tributos, la competencia sobre la inscripción de asociaciones, decíamos, por dos razones. Primero, porque queríamos mantener el artículo 25 como ese mínimo, y segundo, porque lo que en ningún caso queríamos era alterar la situación o las competencias asumidas por estatutos de autonomía o plasmadas en estatutos de autonomía o bien en legislación sectorial. Por lo tanto, se incluye el artículo 27 como su apartado tercero como facultad meramente enunciativa como materia sustantiva de delegación, porque luego, si se dan cuenta,
pasa una cuestión curiosa, que muchas de las materias que aquí se prevén como delegables, con ese carácter abierto y enunciativo, están previstas como competencias propias. Yo voy a poner el caso del consumo, que quiero recordar que al final el consumo, no sé si, no recuerdo si al final lo metimos o, vamos, si introdujo o no se introdujo, pero vamos, estuvo en la redacción del artículo 27.3. El caso del consumo son competencias autonómicas, obviamente, pero que todas las comunidades autónomas, creo recordar, han atribuido a los municipios por vía de legislación ordinaria, ¿no? Y sin embargo está o estuvo en algún momento. Se trata en definitiva de una relación meramente enunciativa. En algunos casos incluso podrá coincidir con competencias propias en algunas comunidades autónomas que sí lo hayan asumido y por su parte lo hayan atribuido a las entidades locales. Artículo 27, como digo, siempre vinculado al artículo 57 bis, que es el que establece esa garantía necesaria. Realmente quizás lo más importante, que se parte de ese principio de que voy a ejercer una competencia siempre que no exista una duplicidad y en segundo lugar que tenga la capacidad financiera para ello, sea a través de recursos propios o recursos que provengan de otra administración a través de los mecanismos que establece. Y concretando estas previsiones al artículo 27, la técnica de la delegación, el artículo 27, como digo, se interpreta vinculado al artículo 57 bis, de forma que se establece esa garantía de atención en el caso de no llevar aparejada la financiación, pues realmente luego se detraerá a través de la participación de los ingresos del Estado. Técnica de la delegación, entiendo, no ofrece, así en líneas generales, mayor dificultad, sino simplemente que, como digo, se le atribuyen esos componentes, se actualizan, se le atribuyen esos componentes financieros y de garantía en el ejercicio de la competencia delegada. Y ya finalmente, si no tenemos competencias propias o atribuidas por delegación, pasamos a las competencias impropias. En este sentido, recuerdo que en el texto de la ley de racionalización, deroga el artículo y deja sin contenido el artículo 28 de la ley reguladora de las bases del régimen local de la ley 85, que los demás servicios complementarios. En este sentido, en un paso más hacia la clarificación de las distintas competencias, se entendió que no era necesario mantener esa categoría residual, pero que en la práctica se había convertido cuantitativa y cualitativamente en un núcleo competencial muy importante de las entidades locales, sobre todo de los municipios. Pero se entendió que desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista de aplicación práctica, era necesario suprimir el artículo 28 y llevarlo a la figura de la competencia impropia del artículo 7.4. Quizá el artículo 7.4 es ese título residual, en defecto de competencia propia o de competencia atribuida por delegación. Es decir, en aquellos casos en que no se trata de un tipo de otro, puedo seguir ejerciendo otras competencias que no me corresponderían en principio, sujetas, digamos, con dos condicionantes, como que voy señalando. Por una parte, que no haya duplicidades y por otra parte, que exista la sostenibilidad financiera. Por lo tanto, ese discurso de que la nueva ley local, la modificación de la ley local, cercena la autonomía local, acaba con los servicios sociales, acaba con las competencias de las entidades locales, ciertamente lo digo con todo el respeto, creo que no es así. Mientras una entidad local se mantenga en una situación de sostenibilidad financiera, puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Absolutamente, la ley habilita a realizar todas las competencias que quiera. También siguiendo o cumpliendo esos parámetros que hemos dicho. En primer lugar, obviamente deberá cumplir sus servicios mínimos obligatorios y sus competencias propias. Si aún así se podrán atribuir competencias por delegación si tiene financiación, si se le aneja la financiación correspondiente y finalmente si aún así todavía tiene los servicios que quiere prestar a los ciudadanos, unas competencias que quiere ejercer y tiene financiación para ello, puede hacerlo sin ningún problema. Por lo tanto, entiendo que desde un punto de vista competencial estas son las líneas generales de la ley. Y en el caso del 7.4, en que se manifiesta, pues en lo que digo, si no hay otra comunidad autónoma, otra administración que está ejerciendo estas competencias y aún así yo tengo financiación para ello, cumpliendo mis servicios mínimos obligatorios, mis competencias propias y las atribuidas por delegación, pues es ciertamente lo que entendemos que puede llevar a una entidad local a ejercer cualquier tipo de competencia. Por lo tanto, quiero que quede claro en este sentido, porque en alguna consulta que nos ha llegado de algún ayuntamiento y demás, tratan de entender que todo lo que no es competencia propia es necesariamente el 7.4. No, quiero que quede claro, digamos, ese triple
bloqueo, esa triple distinción competencial, propias atribuidas por delegación y competencias impropias cumpliendo los condicionantes del artículo 74. Y esto en esencia es, digamos, el núcleo esencial de la ley. ¿Qué ocurre con las competencias en materia de educación, sanidad y servicios sociales? Competencias que me van a permitir que ciertamente hubiese sido desde mi punto de vista innecesario tenerlas en la ley, por una sencilla razón, porque son competencias autonómicas y es que a nadie nos cabe la duda de eso. Y ahora el haberlas puesto en la ley puede, como recordatorio de devolución de unas competencias, no se puede devolver algo que es ajeno. Quiero decir que eso ya ese tipo de competencias fueron traspasadas en su día por el Estado, las comunidades autónomas, con la financiación correspondiente, dicho sea de paso, con el traspaso de los medios materiales, financieros y personales propios. Y ahora, ¿qué nos ocurre? Que sí, que han pasado muchos años y en muchos casos las entidades locales han ido prestando parte de esas competencias. Estamos con sus consultorios, estamos con esas escuelas de educación infantil, estamos con esas cuestiones, y de repente nos encontramos con que el Ayuntamiento de Madrid tiene un SAMUR, y la Comunidad Autónoma tiene un SUMA y parece que prestan el mismo servicio, pero no. En este sentido, lo que tratábamos en estos casos es de devolver y relación. ¿Por qué? ¿Por qué se establecen unas disposiciones especiales recordando a las comunidades autónomas que deben hacerse cargo de determinadas competencias que ya son suyas? Ciertamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque digo, muchas veces las entidades locales, ante una reserva de fondos financieros suficientes, pues prestaban determinados servicios. Nos parece muy loable, claro, siempre que nos pasen en duplicidad con las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, se les dio un tratamiento especial, había cuenta, porque desde un punto de vista cuantitativo es, digamos, lo que se traga, si me permite la expresión, la mayor parte de los recursos de cualquier administración pública, ¿no? Sobre todo en el caso de servicios sociales y sanidad, requería un tratamiento especial en la ley, también por una sencilla razón, porque fuimos muy aguerridos al iniciar la tramitación de esta ley, pero tampoco queríamos producir un colapso. Desde luego, si aplicamos a rajatabla la filosofía de la ley en estas tres competencias, nos encontramos con que el 1 de enero de 2014 tenemos un colapso jurídico, práctico, financiero en las relaciones entre las entidades locales y las comunidades autónomas en estas tres materias. Entonces se prefirió diferirlo a unos meses, porque al nuevo sistema de financiación autonómica, que, como digo, irá parejo en su aprobación con el sistema de financiación local y nos ayudará a aquilatar, digamos, la aplicación práctica de la ley, porque clarificará muchas cuestiones que realmente aquí no podíamos abordar, pero que era necesario llevar a efecto a través de una modificación del sistema.